vestimos del Mesías, nos vestimos de Cristo esta noche. Señor, te adoramos, pedimos perdón por nuestros pecados, perdonamos a los que han pecado contra nosotros y nos vestimos de ti esta noche. Señor, te damos gracias. Ayúdanos ahora a entender, Señor, a comprender lo que nos quieres enseñar. Cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Esta noche quisiera hablar y titular el mensaje El orgullo, el pecado original. El orgullo, el pecado original. Cuando escuchamos las palabras el pecado original, nuestra mente generalmente se va hacia el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ¿verdad? Que significa comienzo, Bereshit, significa comienzo. Y nuestras mentes tal vez se van a el acto de desobediencia de Eva y Adán, del mandamiento de Dios de que no comieran de lo que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero existió otra rebelión anterior a Adán y Eva, que llamo yo la rebelión o el pecado original. Y eso sucedió cuando un querubín muy poderoso, principal, llamado Lucifer, se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que engañó a una tercera parte de las estrellas o una tercera parte de los ángeles y se los llevó con él. A ciencia cierta no estamos seguros cuántos ángeles eran, pero la palabra de Dios habla de un escenario en el trono y describe millones y millones de ángeles. Entonces es muy probable que los ángeles que engañó Lucifer cuando fue echado del cielo eran millones, ¿verdad? Eran muchos. Pero pues la verdad es que no sabemos. Y la palabra de Dios habla, y me parece que en el libro de Isaías y también en Ezequiel, y lo describe a este querubín protector. Aparentemente era un querubín que era encargado de proteger el trono de Dios y que era de gran belleza, era un ser muy bello, ¿verdad? Y era un ser muy poderoso. Y un día, aparentemente, a causa de su hermosa apariencia y el poder que tenía, y también era también como dirigente de música de alabanza, ¿verdad? Y tenía unos atributos muy extraordinarios, ¿verdad? Que tal vez otros querubines, otros ángeles no tenían. Hay diferentes rangos en la jerarquía celestial. Y permitió que todo eso lo enorgulleciera y subsecuentemente decidió que quería derrocar a Dios y quería ser como el más alto. Y el Señor pues lo echó fuera a él y a los ángeles que se fueron con él. Entonces, para haber engañado a tantos ángeles, yo no creo que fue algo instantáneo que se reveló. Dijo, véngase conmigo. No, lanzó una campaña de engaño, ¿verdad? Donde comenzó a minar la autoridad y la soberanía de Dios, a tal punto que convenció a muchos que él podía derrocar a Dios. Y cuando llegó el tiempo, Dios lo tomó a él y lo echó a tierra. Jesús dijo, yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Cuando Dios los echó fuera del ámbito celestial. Pero todo eso fue a causa del orgullo, ¿verdad? La soberbia, que yo he llamado el pecado original, ¿verdad? Se enorgulleció este ser poderoso
que Dios lo creó para que le trajera honra y gloria a Él, y fue derrocado y fue echado del cielo a causa del pecado del orgullo, ¿verdad? Hay un orgullo bueno, ¿verdad? Cuando nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, o nos sentimos orgullosos de algún acto bueno que hemos logrado. Eso no tiene nada de malo, pero el orgullo que estoy hablando esta noche es el orgullo arrogante, ¿verdad? El orgullo que nos causa que nos creamos más de lo que somos o que nos creamos mejores que otros y que tal vez desarrollemos una actitud donde creemos que nos merecemos todo y afecta nuestro comportamiento, nuestra conducta y de maneras negativas. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar sobre el orgullo arrogante, ¿verdad? Que es algo que no complace a Dios, ¿verdad? Tal vez entre los pecados el orgullo está en lo más alto en la lista de Dios, de lo que Él desestima. Y en el libro de Proverbios, no me recuerdo exactamente el capítulo o el verso, habla de los 7 pecados, ¿verdad? Y entre ellos está un corazón enorgullecido, ¿verdad? Un corazón arrogante. Son 7 cosas que Dios odia, y yo creo que odia también porque causó que esta rebelión que sucedió en el cielo hace muchos años, tal vez miles de años, causó que este ser se rebelara, Satanás. Ahí también entra las discusiones teológicas, ¿verdad? Sobre la naturaleza del pecado, la naturaleza de las tinieblas, ¿verdad? Donde las tinieblas o el pecado o el mal no pueden existir sin el bien, pero el bien sí puede existir donde no hay mal, ¿verdad? Y así fue como Dios creó todo perfecto, había bien, hasta que entró la maldad del orgullo en el corazón de Lucifer, y entonces fue introducido el mal en el universo. Y a causa de esta rebelión, y fue echado del cielo de la familia de Dios. Entonces, desde entonces, Satanás ha trabajado para destruir los planes y los propósitos de Dios. Y subsecuentemente Dios creó al hombre, ¿verdad? Y le dio posesión de la tierra. Y la razón que el diablo o Satanás, o sea, ya después se hizo Satanás, o el diablo, Satanás quiere decir el adversario, Ha-Satán o el adversario. La razón que nos odia tanto es porque ahora nosotros, los que hemos recibido a Jesús, ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Verdad? Dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora todo creyente en Jesús, en Yeshua, somos parte de la familia de Dios. Tiene familia celestial y luego tiene su familia terrenal aquí en la tierra. Y Satanás nos odia porque él fue echado de la familia de Dios, ¿verdad? Los Benai Ha Elohim, que quiere decir los hijos de Dios, fue echado, y ahora nosotros que somos parte de la familia de Dios nos odia porque él perdió ese lugar que tenía y fue despojado de la familia de Dios. Y por lo tanto nos odia, y necesitamos siempre cubrirnos de la sangre de Jesús para alcanzar protección de este ser malévolo, ¿verdad? Que está trabajando y va a trabajar hasta el último momento para tratar de frustrar los planes de Dios, que sabemos al leer el libro del Apocalipsis que no lo va a lograr. Entonces vamos a seguir Proverbios, capítulo 11, verso 12. Estoy leyendo de la Reina Valera 1995. Nomás para tener un español un poco más moderno. Y dice Proverbios capítulo 11, verso 2, dice: cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Entonces, cuando tenemos un corazón lleno de orgullo y de soberbia, cuando creemos que no necesitamos ayuda de nada o de nadie, o tal vez peor,
creemos que lo sabemos todo, entonces no hay manera de que podamos recibir enseñanza o sabiduría, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice, da mayor gracia a los humildes. Entonces la soberbia, el orgullo, el corazón orgulloso, soberbio, es un corazón que empuja a Dios, que empuja su presencia, que rechaza su instrucción y rechaza sus mandamientos y sus enseñanzas, ¿verdad? El corazón soberbio y orgulloso siempre solamente busca lo suyo, pero rechaza la enseñanza y la instrucción de Dios, ¿verdad? Es una persona que dice, yo no necesito a nada, no necesito a nadie, yo solo puedo hacer las cosas, y por lo tanto es una persona de un corazón duro con quien Dios no puede trabajar. Y Dios termina resistiendo o rechazando a esa persona, pero la persona humilde, la persona que sabe que no sabemos todo, la persona que sabe que necesitamos y somos dependientes de Dios, es una persona que su corazón está abierto para recibir instrucción y para recibir sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? El orgulloso, el soberbio, llega a un tope y ya nunca más puede pasar de eso. Sí, puede adquirir conocimiento, puede aprender un montón de cosas, pero el conocimiento no garantiza la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que da Dios es esa capacidad de poner en práctica y aplicar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Hacer decisiones en nuestras vidas que traen vida. La arrogancia y la soberbia le abren la puerta a Satanás, donde viene, engaña su mente y hace decisiones que llevan a muerte, que llevan a maldición, que llevan a destrucción, ¿verdad? Es un estado muy triste, es un estado donde no deseamos que nadie nunca lleve o llegue, pero más bien tener un corazón humilde. El corazón humilde depende de Dios. El corazón humilde recibe instrucción y recibe sabiduría de parte de Dios, y por lo tanto el Señor nos ayuda para que podamos hacer decisiones que traen vida, que traen bendición, que traen prosperidad y que son también de bendición a otros, ¿verdad? El orgullo de Lucifer, que el Señor lo reprenda, eventualmente causó que lo echaran fuera de la presencia de Dios. Y nosotros también, si somos orgullosos, si caemos en la soberbia y no queremos volvernos de eso, no queremos arrepentirnos o dar la vuelta de eso, entonces tarde que temprano también corremos el peligro de ser echados de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, el tema el orgullo soberbio, o lleno de soberbia, es un tema muy serio a los ojos de Dios, ¿verdad? Hay personas que no se les puede ayudar porque hay cosas que no quieren soltar, ¿verdad? El perdón también requiere humildad, ¿verdad? Todos hemos sido lastimados, todos hemos sido traicionados, todos hemos sido ofendidos de alguna manera o de otra, ¿verdad? Pero llega el momento en que tenemos que perdonar, tenemos que soltar esas cosas, y hay cosas que son más difíciles que otras de soltar, y el corazón orgulloso dice, no, dice, me rehúso a perdonar, me rehúso a humillarme, me rehúso a hacerlo. Y lo que termina haciendo es que rechaza y hace a un lado la bondad y la presencia de Dios. Y termina con un corazón endurecido, con un corazón lleno de amargura, y nadie le puede ayudar. Mientras estamos en un estado de orgullo, que nos rehusamos a obedecer la palabra de Dios, nada ni Dios nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos que humillarnos, ¿verdad? La condición es de humillarnos a la palabra de Dios. Y cuando una persona se humilla, ¿verdad? Cuando una persona decide perdonar, decide soltar las cosas,
entonces la gracia o el poder de Dios entra a su vida y trae bendición, ¿verdad? Trae prosperidad a su alma, en muchas ocasiones trae sanidad a su cuerpo enfermo, ¿verdad? A causa de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con nuestras actitudes, y especialmente también la actitud del orgullo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Ese espíritu de iniquidad que se rehúsa a dejarnos humillarnos delante de la mano poderosa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como les digo, no es nada fácil, pero tenemos que hacer esa decisión. Si Dios nos da un mandamiento, es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Dios jamás nos daría mandamientos que no podemos hacer. Entonces, si Dios dice que algo es pecado y nos dice que nos apartemos y que lo dejemos de hacer, es porque lo podemos hacer. Pero requiere humildad de nuestra parte, de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo solo no puedo, necesito, me arrepiento, te pido perdón por estas conductas, actitudes equivocadas, pero te pido que me ayudes ahora a hacer un lado el orgullo, a hacer un lado la soberbia, porque yo no quiero que tú me resistas, yo quiero que tú me des mayor gracia, que me des mayor poder para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva, ¿verdad? Hay personas que han sido lastimadas muy, muy profundamente, ni siquiera nos podemos imaginar. Hay cosas que pasan en este mundo, cosas que no crean que los padres les hacen a los hijos y tantas cosas que no podemos imaginarnos. Pero a pesar de eso, en nosotros está el poder perdonar y permitir que Dios nos sane y permitir que Dios nos use y permitir que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es hacer un lado la soberbia, hacer un lado el orgullo, ¿verdad? Que nos impide recibir a todo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque es algo que nos afecta a todos. Es algo que de algún momento u otro llega y a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. No hay opción, ¿verdad? No hay opción para el creyente. Tenemos que ser obedientes, tenemos que hacerlo por más duro que sea. Y dice ahí Proverbios capítulo 8 y versos 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo de veras temo a Dios, el temer a Dios es honrarlo, es respetarlo y también es obedecerle. Y si de veras tenemos el temor de Dios, entonces vamos a aborrecer hacer lo que es malo, ¿verdad? El mal. Y en muchas ocasiones el enemigo nos tienta de muchas formas, ¿verdad? Busca tentarnos para que caigamos en el mal, pero la persona que tiene respeto, reverencia y amor a Dios, la persona que teme a Jehová, que es temerosa, entonces va a darle la espalda al mal, ¿verdad? Lo identifica y dice, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque eso no complace a mi Dios. No voy a estar de acuerdo con eso porque eso no complace a mi Dios. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Aun cuando de jóvenes, cuando rechazamos el mal, pues la presión de los compañeros siempre cae fuerte sobre uno, pero tenemos que hacer la decisión de que vamos a temer a Dios, vamos a amar a Dios y vamos a obedecer a Dios en toda circunstancia. Escribió el predicador en el Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Verdad? Teme a Dios desde tu juventud.
Y la persona temerosa del Señor, entre más crecemos en Él, más aprendemos a aborrecer el mal, ¿verdad? Porque acuérdense, el pecado tiene consecuencias, hermanos. El pecado tiene consecuencias. Ahí mismo en Proverbios, cuando habla de el adúltero, el que se mete con mujeres casadas, dice, le podrán echar piedras ardientes en el pecho a alguien y no quemarse? ¿Podrá alguien caminar sobre carbón encendido descalzo y no quemarse? En otras palabras, está diciendo que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Y a veces, pues sí, el pecado pues obviamente trae placer. El pecado se presenta, nunca se presenta como algo feo, siempre se presenta como algo deseable, ¿verdad? Algo hermoso. Pero por esos momentos, esos pequeños momentos de placer, trae un mundo de consecuencias, de pecado, de muerte, que no vale la pena, francamente, ¿verdad? No vale la pena. Y sí, muchas veces podemos arrepentirnos, nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos, de todas maneras, vienen y sufrimos las consecuencias. Acuérdense de David. Cuando David pecó con Batseba, cometió adulterio y después cometió homicidio, usó su posición para causar que Urias fuera muerto. Y David pensaba que todo estaba bien, ¿verdad? Y llegó el profeta Natán y lo descubrió. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. Se arrepintió, lloró y se volvió al Señor. Pero ¿qué pasó? David sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Se acuerdan? Se murió el bebé que tuvo con Batseba, el primero. Hubo homicidio en su casa. Uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. Uno de sus hijos violó a su hermana. Y un hijo de él, Absalón, se levantó en rebelión con él y lo causó que huyera. Pasaron muchas consecuencias a causa de ese pecado. Entonces, lo que tenemos que entender es de que el pecado trae consecuencias. No podemos escaparnos, ¿verdad? Por eso debemos de temer al Señor. Debemos de honrar, de respetar su palabra, de pedirle, Señor, líbrame de caer en pecado, líbrame de violar tu ley, de violar tu palabra, aborrecer, ayúdame a llegar al punto donde aborrezco hacer lo malo, ¿verdad? Y luego dice, yo aborrezco la soberbia, aborrezco la arrogancia, aborrezco el mal camino y la boca perversa. ¿Por qué? Porque la soberbia dirige hacia la arrogancia. La arrogancia dirige hacia el mal camino, ¿verdad? Hacia hacer cosas pecaminosas, inapropiadas. Eso es lo que dirige. El corazón soberbio y arrogante se llena de maldad. Y la persona que es arrogante y es soberbia, el diablo muy fácilmente la empieza a llevar por el mal camino, ¿verdad? Los actos ilegales, los actos violentos, los actos de inmoralidad, los actos inapropiados. La arrogancia y la soberbia causa que la persona se endurezca su corazón y siga los malos caminos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no hemos conocido que se dejan llevar por eso y al final terminan en la muerte? Y luego también la boca perversa, ¿verdad? El mal camino causa que las personas hablen cosas que no deben estar hablando. Causa que las personas hablen de maneras que no deben de hablar. Causa que las personas hablen maldiciones. En vez de hablar bendiciones, en vez de bendecir, de repente su boca se llena de perversidad, se llena de maldad, se llena de maldiciones. La persona que constantemente dice malas palabras, ¿verdad? En español lo llamamos maldiciones, es exactamente lo que está causando, está sembrando maldición, ¿verdad? Porque lo que hablamos es muy significante. Las palabras que salen de nuestra boca
son muy significantes, ¿verdad? La palabra de Dios habla de la vida y de la muerte. Nos dice, escoge vida. Escoge vida. Dice, con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos, ¿verdad? A nuestros hermanos, a los que son criados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una boca perversa, lo único que causa es que siembra destrucción, siembra maldición, siembra amargura y esterilidad. No hay multiplicación, no hay bendición, ¿verdad? Pero la persona que ama al Señor, la persona que teme a Jehová, es una persona que guarda su lengua. Y cuando habla bendiciones, ¿verdad? La lengua que habla el bien de la palabra de Dios, que habla bendiciones, ¿verdad? Está sembrando bendición, está sembrando multiplicación, está sembrando amor, está sembrando lo bueno, ¿verdad? Y todo lo que sembremos, tarde que temprano, tiene una cosecha. Si la persona que es arrogante y soberbia y va por el mal camino y solamente ama cosas perversas, está sembrando. Está sembrando destrucción, está sembrando maldición, está sembrando muerte, y algún día, tarde que temprano, esa cosecha sale y lo único que termina la persona es la muerte. Pero cuando una persona teme a Dios, teme a Jehová y habla lo que es correcto, ¿verdad? Bendice. Los padres, el papá, la mamá deben estar bendiciendo a sus hijos, ¿verdad? Bendiciendo su trabajo, bendiciendo todo lo que tiene, dándole gracias a Dios, decirle, Señor, gracias, Señor, por mi vida, por la salud, gracias por mi ministerio, gracias por el trabajo que tengo, gracias, Señor, por todo lo que tengo, te bendigo tu nombre, ¿verdad? Me bendigo a mí, bendigo mi pasado, mi presente, mi futuro, bendigo a mis hijos, bendigo a sus vidas, bendigo sus relaciones. Entonces estás sembrando. Y un día, cuando llegue el tiempo, comienzas a cosechar de lo que has sembrado, ¿verdad? Las bendiciones. Bendiciones de multiplicación, bendiciones de amor, bendiciones de paz, de bondad, ¿verdad? Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, pero es porque esa persona ha escogido temer a Jehová, ha escogido obedecer, ha escogido reverenciar, ha escogido respetar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y por lo tanto, ahí en Deuteronomio 28, ahí habla de las bendiciones, ¿verdad? El Señor le dijo a Israel, si ustedes guardan mis mandamientos, ¿cómo? Van a ser la cabeza o la cola, van a estar arriba y no abajo, van a ser los que prestan y no los que piden prestado. O sea, la obediencia a Dios y a su palabra trae bendición. Pero también, si siguen leyendo el Deuteronomio 28, se van a dar cuenta de las maldiciones que caen cuando se desobedece a Jehová. Y las maldiciones es una lista mucho más grande que las bendiciones, ¿verdad? Porque trae absoluta destrucción si seguimos por el camino de la soberbia, de la arrogancia, el mal camino y de la boca perversa. Eso es la cosecha amarga de deshonrar y de desobedecer a Dios. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que decidir que vamos a temer a Jehová, vamos a honrarlo, vamos a respetarlo y vamos a guardar su palabra. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil, todo el mundo estuviera convertido, ¿verdad? Pero dice la palabra que el camino que lleva a la salvación es muy angostito y muy pocas personas quieren caminar por él. Pero dice que el camino que lleva a la destrucción, dice que es ancho, ¿verdad? Es muy fácil de caminar ahí y desafortunadamente muchos son los que siguen ese camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos humillar nuestro corazón, debemos de rechazar el orgullo, la soberbia,
¿verdad? Que es muy natural para nuestra carne. Es muy natural para nuestra carne. Pero tenemos que crucificar. Tenemos que permitir que el Señor mate. Y cuando digo carne, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos que permitirle que Dios mate esa naturaleza, ¿verdad? Y que vayamos perfeccionándonos en Él. Y como hemos hablado antes, vamos para la larga. Es un maratón, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y día a día vamos viviendo en la presencia del Señor, y el Señor va matando esa naturaleza de la carne, esos deseos, ese orgullo, esa soberbia, y donde nos humillamos cada vez más a nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 12 y verso 6, dice: unánimes entre vosotros, dice, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hay algo que está pasando, y esto es un fenómeno que yo he notado en décadas recientes, ¿verdad? El Señor me concedió a mí el privilegio de nacer y crecer en un hogar cristiano. Y una de las, ¿cómo podría decir?, observaciones que he hecho es que la iglesia de hoy, los creyentes de hoy, pienso yo que como nunca en la historia de la iglesia, buscan las cosas del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Buscan ser exitosos en el mundo. Buscan las cosas altivas de este mundo a costas de su relación con Dios, a costas de su integridad como creyentes. La iglesia de hoy, en muchos de los casos, están buscando las cosas de este mundo. Quieren sobresalir, quieren ganar mucho dinero, quieren buscar placeres, quieren que sus hijos los meten a todo menos en estudios de la palabra de Dios, y quieren que ellos también la hagan, como dicen por ahí, en este mundo, ¿verdad? Y eso es contrario a la conducta que Dios espera de sus hijos, ¿verdad? Habla de ser unánimes entre vosotros, ser unidos, dice, y no seáis altivos, ¿verdad? Que no seamos arrogantes y soberbios, pero tampoco que andemos buscando las cosas de este mundo, ¿verdad? Que andemos, no estoy hablando de el sostén, ¿verdad? El trabajo y todo lo que podemos hacer, estudiar, eso no tiene nada de malo. Lo que yo estoy hablando es cuando ponemos por prioridad, ¿verdad?, tener éxito en este mundo, buscar las cosas de este mundo y hacer a un lado o poner en baja prioridad a nuestra relación con Dios y a las cosas con Dios. Esa es una observación que yo ahora he notado mucho en la iglesia, que buscamos tanto encajar en este mundo. Seguimos las costumbres de este mundo. Buscamos estatus, buscamos riquezas, buscamos placeres, ¿verdad? Y hacemos a un lado o en baja prioridad a las cosas de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que no seamos altivos. Y luego ahí es donde entra la arrogancia, entra la soberbia, cuando empezamos a mirar a los demás de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque no tienen tal vez el mismo estudio que tenemos, tal vez no tienen el mismo ingreso que nosotros tenemos, tal vez no manejan el carro que manejamos, tal vez no se visten como nosotros, tal vez no viven en la vecindad donde yo vivo, y empieza a haber una arrogancia y empieza a haber una soberbia, y cuando menos pensamos tenemos una actitud altiva de la cual Dios dice que aborrece. Dice, al contrario, dice, asocíense con los humildes, ¿verdad? Una actitud
dependiente de Dios, una actitud que está lista para servir a otros, que está lista para orar con otros, que está lista para ayudar a otros, ¿verdad? Que está lista para compartir su fe con otros y no andar caminando como los de este mundo, que viven sin Dios y sin esperanza. Yo no sé por qué admiran tanto a las figuras de este mundo, ¿verdad? A los multimillonarios, a los que están en poder, a los que tienen posiciones altas. Mucha gente, incluyendo creyentes, los admira y quiere ser como ellos. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si estas personas están muertas en sus pecados y si ellos no conocen a Cristo, se van a ir al infierno? Y nosotros queremos ser como ellos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Viene un sacudimiento a la iglesia. Dios va a sacudir todo lo que puede ser sacudido, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos despertemos. Nos dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tienes tus ojos mirados tu mirada en este mundo y no tienes tu mirada puesta en mí? ¿Por qué no conduces tu vida como te instruye en mi palabra? ¿Por qué estás siguiendo a otros? Muchas veces envidiando, teniendo celos de lo que tienen, en vez de tener celos por mí. ¿Verdad? Son tiempos cruciales, son tiempos que van a probar los corazones de los hombres, pero la palabra de Dios dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Dios tiene que purificar a su iglesia, a su pueblo, por la conducta y las actitudes que hemos desarrollado en estos días, en este tiempo. Y luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando llegamos a un lugar de arrogancia y de soberbia, cuando no estamos caminando de la manera que Dios quiere, muchas veces creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? A mí nadie me puede decir nada porque, mira, fíjate dónde estoy yo. Fíjate todo el dinero y el éxito que yo tengo. Y tú, que eres humilde, que no tienes nada, me quieres decir algo a mí, ¿verdad? Eso es la actitud. Eso es la actitud cuando el corazón se llena de soberbia, cuando se llena de orgullo, entonces no es enseñable. Nadie le puede enseñar nada porque su orgullo no se lo permite. Pero la palabra de Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión o entendimiento, ¿verdad? Entre más crecemos en el Señor, entre más permitimos que su sabiduría nos llene, más nos damos cuenta de que no sabemos nada, ¿verdad? Yo recuerdo mi propia actitud de joven, ¿verdad? Tenía una solución para todo. Y ahora entre más crezco, entre más conozco la palabra de Dios, digo, Señor, ayúdame, no sé nada, ¿verdad? Pero ese es el lugar donde Dios quiere que estemos, porque Dios quiere que seamos enseñables, ¿verdad? Que podamos aprender de Él cada vez más y más, porque nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a aprender cada vez más de los tesoros contenidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y entre más nos humillamos a Dios, más caminamos en la verdad con Él, Dios nos va a enseñar más cosas, ¿verdad? Nos va a enseñar los verdaderos tesoros, las verdaderas riquezas, que son ¿qué? Son hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Porque Dios nos está preparando para irnos a vivir con Él por toda la eternidad, ¿verdad? Nos está enseñando a comportarnos, a conducirnos como Él quiere que vivamos nuestras vidas, porque nos está preparando para la eternidad. Y el orgullo y la soberbia bloquean todo eso y también nos ponen en peligro de apartarnos de una relación con el Señor. Ese es el peligro. El peligro es que nos apartemos de Él, ¿verdad? Que Dios no nos conozca porque no le permitimos que nos conozcan por nuestras actitudes arrogantes, nuestras actitudes soberbias. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Dios tenga misericordia de nosotros. Y finalmente en Proverbios capítulo 29 y versos 23 dice, la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Dios resiste al soberbio. Y cuando Dios nos resiste, Dios sabe cómo humillarnos. Dios sabe cómo corregirnos. Dios sabe qué es lo que necesitamos para, como dice el dicho, tumbarnos del caballo. ¿Se acuerdan, Pablo? Un hombre que estaba lleno de arrogancia y soberbia religiosa. ¿Qué pasó? Dios lo tumbó del caballo, ¿verdad? Dios lo humilló y le mostró que, ¿sabes qué? No se trata de ti, se trata de mí, ¿verdad? El orgullo y la soberbia nos dicen, no, se trata de mí, ¿verdad? Todo el mundo gira alrededor de mí. Todo el mundo está para cumplir con mis deseos y lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Dios sabe muy bien cómo tumbarnos del caballo, cómo resistirnos, ¿verdad? Cómo llegar a un punto bajo donde tenemos que decir, Señor, ok, así como Pablo se humilló a Dios y volvernos a Él. Pero la cosa es que no tenemos que llegar a ese punto, ¿verdad? Si nos autoexaminamos a nosotros mismos, si nos humillamos de Dios y le pedimos, Señor, escudriña mi corazón, busca mi corazón, ¿verdad? Líbrame de los pecados presuntuosos, líbrame de los pecados que sé y los pecados que no sé, ¿verdad? Si nos humillamos delante de Dios, entonces Dios sí nos corrige, pero también nos levanta y nos bendice. Y dice que al humilde de espíritu lo sustenta la honra, porque Dios nos honra, ¿verdad? Dice que el que se exalta, ¿qué dice? Será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces la persona que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta, Dios lo honra. Cuando andamos con actitudes arrogantes, el Señor nos resiste. Cuando decidimos humillarnos ante su divina presencia, entonces Él nos levanta y nos bendice, y también nos bendice delante de los hombres, ¿verdad? Porque hemos encontrado favor delante de Dios y de los hombres a causa de la bendición del Señor. Entonces esta mañana esta tarde, esta noche, nos invito a que nos autoexaminemos, ¿verdad? Que si empezamos a tener actitudes orgullosas, rechazarle inmediatamente, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú quieres, apodérame, dame fuerzas para no caminar en orgullo ni soberbia, porque yo quiero caminar como tu amigo, ¿verdad? Hay un canto que dice, eres mi amigo fiel, ¿verdad? O yo soy amigo de Dios. Entonces, pero dice la palabra de Dios que el amigo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces está ese calificador que tenemos que vivir en obediencia delante de Dios y pedirle que nos ayude. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude para que cualquier actitud arrogante o soberbia, que lo echemos de nuestras vidas y que aprendamos a caminar en humildad y sencillez de corazón delante de Dios, ¿verdad? Bueno, me parece que está en Miqueas. A ver si puedo encontrar ese pasaje, si me dan un poco de... son pacientes conmigo. Me parece que el pasaje está en Miqueas. No quiero parafrasearlo si no tengo que... sí,
permiten. No lo puedo encontrar, pero lo puedo parafrasear. Dice que hombre, tú sabes lo que Dios requiere de ti, que ames la misericordia, que hagas justicia y que camines humildemente delante de tu Dios, ¿verdad? Porque la persona que camina humildemente delante de Dios es una persona que depende de Él, es una persona que aprende a pedir perdón por sus pecados, es una persona que perdona, es una persona que está abierta a la instrucción y es obediente a la palabra de Dios y por lo tanto incurre la bendición de Dios, ¿verdad? Caminar en humildad delante de Dios. Que Dios nos ayude, que hagamos un lado el orgullo y la soberbia que Dios odia y que aprendamos a ser humildes delante de Él para que Él nos use, para que podamos vivir esa vida que le agrada y, ¿verdad? Que podamos cumplir con todo lo que Dios quiere, que ha escrito para nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Señor, te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a vivir en humildad delante de ti, a rechazar el orgullo, la soberbia y, Padre, caminar vidas en obediencia, humilde delante de ti. Señor, queremos agradarte en todo y sí, Señor, queremos tu bendición, queremos tu amistad, queremos que esté tu presencia en nuestras vidas, vestirnos de Jesús, vestirnos del Mesías, Señor, para que no estemos desnudos y no seamos apenados, sino que estemos vestidos, Señor, de tu justicia y tu rectitud. Te lo pedimos todo esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen una noche muy agradable y shalom.